¿Alguna vez te sentiste tan intenso que hubieses preferido ser como los pájaros y vivir libremente sin ningún tipo de pensamiento? Estamos en Praga, Checoslovaquia, en 1968. Tomás es un médico cirujano que vive la vida de soltero coleccionando amantes. Lo pasa muy bien sin comprometerse con nada ni con nadie, hasta que conoce a Teresa, que es una joven camarera que lo atiende en uno de sus viajes y que pronto está dispuesta a ir corriendo hacia donde él vive. Can you charge it to my room? Yes, of course. Oh, that's funny. You're in room 6. So? And my shift finishes at 6. La levedad de Tomás, que justifica su comportamiento entendiendo el acto sexual como una separación entre el alma y el cuerpo, se enfrenta entonces a la pesadez de Teresa. Teresa no sabe amar de forma irresponsable. Ella simplemente se entrega en cuerpo y alma en la relación. Se trata de la novela La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, publicada en 1984. El libro está escrito en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética mantuvo hasta 1968 a todos los países comunistas bajo su mando, pero en Checoslovaquia el gobierno intentó hacer una pequeña revolución para cambiar algunos temas relacionados con el comunismo, transformarlo en una especie de socialismo mucho más humano y mucho más dedicado al individuo. A Checoslovaquia le interesaba aumentar la libertad de expresión. Y a esto le llamamos la Primavera de Praga. Los soviéticos no permitieron esta pequeña revolución, se lanzaron sobre Checoslovaquia y tomaron el poder para finalmente reprimir a todas las personas que habían participado en ella. A causa de lo anterior, Tomás, el infiel enfermizo de esta historia, termina de trabajar en el hospital en que lo hacía y se ve degradado en su profesión, obligado a empezar a emplearse en otro tipo de cosas. Realiza trabajos menores, pero sin dejar de flirtear. Llega el momento en que el nuevo régimen le exige a Tomás mostrarse a su favor, pero él no lo soporta y se muestra más valiente que nunca. Teresa, por su parte, que es mucho más idealista, sí se interesa bastante por la política y sobre todo le gusta retratar a los rusos imponiendo el orden en la ciudad, sacando fotografías que para ella son un valioso testimonio. Pero la novela de Kundera no es una historia romántica, sino mucho más. La insoportable levedad del ser es un relato plagado de todo tipo de pensamiento filosófico relacionado con el ser humano. A Kundera le interesa la inexperiencia del ser humano, la necesidad de que tome decisiones sin saber hacia dónde lo van a llevar, sobre todo en la construcción de su propia identidad. El narrador omnisciente en tercera persona a menudo analiza lo que piensan sus personajes y también entiende cuál es el motivo de su conducta y además los puntos de vista filosóficos que los sostienen. Describe cabalmente los temores y contradicciones de sus personajes creados y los vulnera frente a nosotros. I don't want to stay here. I want to go away. To leave.
Los personajes de la historia están muy bien desarrollados. Podemos sentir como ellos e identificarnos a pesar de que no tengan nada que ver con nosotros. Comprendemos la inseguridad y la fragilidad de Teresa. Entendemos ese amor tan contradictorio que le quiere entregar Tomás. Comprendemos el espíritu libre de Sabina, una mujer para la que el sexo no tiene ninguna responsabilidad. Y también nos conmovemos con la vida de Franz, un hombre soñador y bastante idealista. Creo que La insoportable levedad del ser es una de esas novelas que van creciendo en tu mente y en tu alma a medida que pasa el tiempo. Te hace reflexionar, analizarte, cuestionar tu propia vida. El primer nombre que el autor le puso a esta novela fue El planeta de la inexperiencia, y en eso se basa lo más fundamental de esta obra. Como seres humanos hemos nacido sin experiencia. No tuvimos la oportunidad de hacer algún ensayo. Debemos asumir que nuestras decisiones son lo único que tenemos y que es imposible saber lo que hubiese sucedido si la decisión hubiese sido distinta. Seamos leves o pesados en nuestros sentimientos o en nuestro actuar, lo insoportable es que nunca vamos a saber si podríamos haber hecho las cosas mejor de otra manera. Inevitablemente nuestras vidas van a ser una colección de momentos felices, muchos tristes o también frustrantes, pero no vamos a poder escapar de ninguno de ellos. Milan Kundera nació en Checoslovaquia el año 1929 y murió en París, Francia, el año 2023. Siempre estuvo muy interesado en la política. Participó del Partido Comunista en su país, pero fue expulsado 2 veces. Finalmente, el año 1970, fue expulsado en forma definitiva del Partido Comunista porque consideraron que estaba involucrado en la Primavera de Praga. Al igual que el personaje protagonista de esta novela, el gobierno checoslovaco lo censuró, lo dejó sin trabajo y tuvo que emplearse en algo que a él le encantaba. Trabajó como pianista de jazz. En 1975 Milan Kundera emigró a Francia y en 1978 el gobierno checoslovaco le quitó su nacionalidad. Solamente se la devolvieron el año 2018. En Francia trabajó especialmente como profesor de literatura y en 1993 renunció incluso a escribir en su idioma materno y empezó a escribir en francés. Fue continuamente postulado al premio Nobel, pero nunca lo ganó. La insoportable levedad del ser fue llevada al cine en 1987, protagonizada por Daniel Day-Lewis y Juliette Binoche. Si bien Milan Kundera participó como consultor en la adaptación de la película, no quedó satisfecho con ella, porque de alguna manera sintió que la película no tenía el espíritu de su libro. La película, en tanto, fue bastante aclamada por la crítica. Estuvo postulando algunos Oscar y se consideró más que nada una historia romántica, carente de la profundidad filosófica e histórica que tenía la novela. Para mí, esta historia de Milan Kundera es una verdadera obra de arte y tiene esta nota.